Buenas noches, iglesia, por doquiera ustedes están. Mil gracias por conectarse. Hoy, lunes 29 de agosto, a punto de terminar el octavo mes del año. Estamos por arrancar septiembre y ya en las vísperas de Año Nuevo o de fin de año. Increíble, ¿no? El tiempo está volando. Por favor, pueden hacer una pausa a sus actividades y me acompañan en orar y pedir la guía del Señor. Padre, muchas gracias por otro día en que podemos hacer uso de la tecnología para compartir tu palabra y meditar alrededor de ella. Gracias por tu bendición, por tu misericordia y por dejarnos sentir tu presencia en medio de nosotros. Pedimos tu instrucción, tu guía en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, vamos a la carta de Santiago en el capítulo 2. Vale hacer notar que estos días he enviado nada más un capítulo cada día porque la carta de Santiago tiene mucho que estudiar. No es que las otras no sean tan importantes, lo que sucede es que Santiago parece ser ir de un tema a otro entre casi una frecuencia de 2 o 3 versos, y pues de ahí que tengamos que dilatar un poco, pero de todos modos no tenemos prisa, así que por ello podemos detenernos un poquito. Bien, la primera pregunta, Jenny. ¿Cómo afrentaban a los pobres? Uh, por increíble que parezca, dos cosas que hacer notar que estaban sucediendo en la iglesia primitiva, en las tribus en la dispersión. Eso significa por cualquier rincón de la tierra conocida para entonces. La primera es que estaban llegando personas muy adineradas. Tal vez no muchas, pero las había. Y la segunda cosa de hacer notar es que estas personas adineradas eran favorecidas, recibían privilegios y distinción por su posición económica. Lo que es peor es que con semejante costumbre afrentaban a los pobres porque los menospreciaban. Y quizá para coronar el vicio, les dice Santiago que para colmo, estos a quienes están privilegiando son los que los discriminaban a ellos, son los que les maltrataban y los que abusaban. No está diciendo que hay que mostrar represalias, solo está diciendo que coronan el absurdo, y por ello les llama la atención diciendo que en la iglesia a nadie debería importarle si tiene poco o mucho dinero. Eso es no hacer acepción de personas. Quisiera creer que en nuestras congregaciones el vicio no existe, y si existiera, qué bueno que ahora nos está llamando la atención el Señor a través de Santiago a corregirlo. Sin importar la condición económica, todos deben ser tratados por igual. Bien. 2. ¿Quiénes son culpables de quebrantar toda la ley? Ahora establece que quien quebranta cualquier punto de la ley, la quebranta toda, porque no es una escala jerárquica de cumplir los puntos más fáciles o los más difíciles. El asunto es que si se rompe uno, pues se está rompiendo la ley por sí misma. Ahora, no significa que al romper un punto vamos a tener la consecuencia de todos los puntos rotos. Significa que nos volvimos
violadores de la ley. Y que el punto más bien es que ellos estaban haciendo distinción. Me equivoqué poco, me equivoqué menos, y igual pecado sería la mentira como igual pecado es el adulterio. El asunto es la desobediencia. Así que debemos esforzarnos por igual, cualquiera sea la circunstancia. La que sigue. Ley que prevalece por encima del juicio. Explique. Interesante. La misericordia está por encima del juicio porque este es el valor que la gracia de Dios agregó para nuestra salvación. Voy a explicarlo. El juicio decía que la muerte del la paga del pecado es muerte. Ese es el juicio, punto. Esa es justicia. Pero la misericordia dice que podemos alcanzar salvación si nos acogemos al sacrificio de nuestro Señor. Entonces, por encima del juicio está la misericordia. Creo que hago bien en decir que hay una ley superior a la ley de la naturaleza. Todos sabemos que la naturaleza tiene leyes, la ley de la termodinámica, la ley de la gravedad y qué sé yo cuántas más. Pero por encima de todas esas leyes que son inquebrantables, inviolables, existe el poder de Dios que sobrepasa la naturaleza. ¿Por qué? Porque obra de forma sobrenatural. A eso se le llaman milagros. Entonces, en forma ilustrativa o comparativa, la misericordia es otro milagro de Dios que está por encima de la justicia misma. Y me imagino que con esa ilustración es mucho más fácil entenderlo. ¿Por qué la fe sin obras es muerta? Bueno, es que la fe produce obras. Y si no las tiene, significa que no la hay. El ejemplo típico que algunos usan para objetar esto es el ladrón en la cruz, diciendo, fue salvo y no pudo hacer obras porque él estuvo en la cruz, nunca tuvo la oportunidad, pero no es cierto. Sí hizo obras en la cruz, mostró arrepentimiento. No solo arrepentimiento, intentó defender a nuestro Señor. Eso significa que su fe de inmediato comenzó a producir obras. De igual forma, si nuestra fe no tiene obra alguna, pues ¿dónde está nuestra fe? Es parecido al hecho que el conocimiento por sí solo envanece, pero el conocimiento con obediencia glorifica a Dios. Nosotros deberíamos mostrar nuestra fe a través de nuestras obras. No significa que nuestras obras nos hacen salvos. Significa que nuestras obras vienen como resultado de nuestra fe. Así que no hay mérito en nuestras obras, no hay mérito humano. Sigue siendo el poder de la fe obrando en nosotros. De ahí que la salvación es por fe, no por obras, pero para que esa fe sea validada, se requieren obras. De ahí que la fe sin obras es muerta. 5 ejemplos de la fe sin obras es muerta. Bueno, esos son sin número. Abraham, dispuesto a sacrificar a su hijo, porque tenía fe, estaba dispuesto a hacer algo que humanamente es imposible. ¿Qué padre asesinaría a su hijo? Menos en las condiciones de Abraham e Isaac, que era su único y amado hijo.
ahí que tipifica a nuestro Señor. Rahab tuvo fe ocultando a esos mensajeros y un sinnúmero de héroes bíblicos. Hebreos 11 es el mejor ejemplo. Y bien. Hermano Alonso tiene una pregunta. Hola, hermano Alonso, buenas noches. Pastor, ¿por qué el amor al prójimo se está acabando? Porque creo que si hubiera más amor habría menos distinción de personas. Por la maldad, porque la Biblia advierte que en los últimos días la maldad acrecentaría. Y yo no estaría seguro si la expresión es que se está acabando. Pienso que el amor al prójimo empezó a decrecer desde el principio de la creación. La prueba es Caín asesinando a su hermano y después de él muchos otros. Pareciera que hoy hay más maldad, diría yo, que es como consecuencia de que hay más gente. Y por eso pareciera que la maldad se multiplica. Pero en resumen es la falta de temor a Dios. Vaya privilegio el nuestro, ¿no? Que ese temor a Dios nos da amor al prójimo, al menos un poco, y también un poco de sensatez. Bien, hasta ahí, ¿no? Ahora vamos al libro Familias, a punto de terminarlo. Esta semana se acaba. Sí. Wow, maravilloso libro. Vamos pues, pregunta 1. ¿Qué sucede cuando no ponemos a prueba y examinamos todas las cosas? Es abrirle la puerta a Satanás para que nos manipule y haga lo que se le antoje. De ahí que nosotros debemos estar muy alertas. La aparición de las sectas, la proliferación de los falsos profetas, especialmente hoy día, en donde hay tanto predicador enseñando cada disparate y cada predicador involucrado en asuntos que no tienen que ver con la Biblia. Saben, alguien me escribió de otro país y me envió el enlace sobre una noticia donde alguien del gobierno de nuestro país está haciendo una referencia hacia los pastores evangélicos. Por supuesto, una referencia negativa, envuelta en el asunto de la delincuencia, en donde este gobernante supuestamente cita que casi el 80% de pastores evangélicos están enredados en asuntos de delincuencia. Entonces este otro hermano de otro país me escribe preguntándome si es cierto. Mi respuesta fue, no sé. Y tampoco sé si este gobernante lo dijo o es otro de esos, ¿cómo le llaman? Cuando en internet, en Facebook o cualquiera de esas cosas ponen noticias falsas. Creo que son las fake news. Pero ¿qué importa cómo les llaman? El asunto es que no sé. Y me diría este amigo, porque me volvió a preguntar, pero ¿y cómo no sabe, pastor, si usted vive en El Salvador? No tengo tiempo. Estoy tan ocupado. Y no es que yo sea un gran ocupado. Creo que cualquier persona que está ocupada en su quehacer laboral no tiene tiempo para esas cosas. Entonces no sé. Uno, no sé si hay un alto índice de pastores involucrados. Quiero creer que no. Dos, no sé
si algún gobernante dijo semejante cosa. ¿Por qué? Porque hay mucho que hacer en la iglesia. Entonces, cuando nosotros no probamos los espíritus, cuando nosotros no probamos lo que está en derredor nuestra, cuando lo dejamos pasar, somos vulnerables a cualquier cosa. Pero si estamos ocupados en lo que debemos estar ocupados y pedir el discernimiento del espíritu, bueno, difícilmente vamos a ser presa fácil del enemigo en estas cosas. Segunda. 4 características para evaluar si algo es conforme a la voluntad de Dios según Knapp. Wow, esta me gustó mucho. La respuesta, yo tenía 4 características para evaluar si algo es conforme a la voluntad de Dios o no. Este me está dando otras 4. Así que ahora ya tendré más de 4. La primera que yo usaba era si me daba paz, porque la Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. La segunda era si glorifica a Dios, es decir, si lo que estoy a punto de hacer en realidad glorifica a Dios o no, cambiarme de trabajo, de dirección de residencia. La tercera era si sirve al prójimo, si afecta a mi familia o si les beneficia, y en fin. Y se me olvida en este momento cuál era la otra. Me da paz, glorifica a Dios, glorifica al prójimo y se me olvidó la otra. Ahora tengo otras 4, porque en el libro encontramos, número 1, si es bíblica, si mi decisión o lo que estoy a punto de hacer está conforme a la Biblia. Eso significaría que glorifica a Dios, pero es otra forma de decirlo e ilumina. Luego dice si es recta. ¿Recta con qué? Con la sensatez. Ahora, ¿quién dicta la sensatez? Obviamente la Biblia. Muy parecida, pero nos da más luces. Número 3, providencial, es decir, si las puertas se están abriendo sin tener que forzarlas. Bueno, ese es que Dios va poniendo las cosas de manera providencial. Perdonen el burdo ejemplo. Está por comprar un carro y usted quiere saber si es la voluntad de Dios o no, y wow, de forma providencial apareció la oferta que usted tanto deseaba. Eso sería una característica. Las puertas se han abierto sin necesidad de que usted tenga que forzarlas. De hecho, me hace pensar mucho porque todas las veces que yo he hecho un negocio conforme a mi capricho y no esperando si es la voluntad de Dios o no, wow, he tenido que batallar hasta que consigo dicho negocio. Y muchas veces, pues, la desilusión ha venido después de cerrar el negocio. Pujé tanto la apuesta que obviamente actué en mi voluntad y no en la voluntad del Señor. Y finalmente, si es razonable. Este es parecido a si es recta, si es razonable en honor a nuestro contexto económico, social, etcétera, etcétera. En fin, 4, si usted está a punto de tomar una decisión, fantástico tema el que el libro abordó este día, porque podemos aplicarlo. Bien. Explique providencial. Que ya lo he hecho, Razonable. Igual lo he hecho ya. Habrá momentos en que la voluntad de Dios parecerá no tener sentido para nosotros. ¿Qué hacer en ese momento? Varias veces eso puede suceder. El mejor ejemplo es Job. Y cada vez que eso suceda, tenemos que correr a la palabra de Dios y a la paciencia que estudiamos ayer. Porque obviamente habrá cosas
circunstancias que parecen no tener sentido. Ahora, si usted hoy por hoy está pasando algo como eso, les recomiendo el libro del Dr. James Dobson, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, porque a veces sucede. Sin embargo, debo agregar esto: nunca, según la Biblia, nunca Dios va a poner en nuestro caminar algo tan grande como para hacernos perder la fe. Puede no tener sentido para nuestra fe, pero no va a ser insoportable o insufrible. Hay cosas que oímos en otros, como el caso de Job, en donde usted y yo concluiríamos: no soy capaz de sobrellevar algo así. Nadie lo es, sin la ayuda de Dios. Conozco a un pastor, bueno, no es mi amigo, conozco su historia. Es un gran predicador, apellido Curson. Su iglesia es enorme, tiene mucha reputación como predicador, y perdió a su esposa en un freeway, en una autopista. Ella se accidentó en un Volkswagen. No sé si meses o años más tarde, su hija también falleció en otro accidente, y si mal no recuerdo, también en un Volkswagen. Y no estoy diciendo la marca del vehículo porque le esté haciendo mala publicidad. De todos es bien sabido que esa marca de vehículos, por ser un carro alemán, tiene estándares de seguridad muy por encima de la mayoría. De hecho, en los Estados Unidos esa marca es cara, igual que en cualquier parte del mundo. Claro, no tan cara como el BM o el Mercedes y el Audi, que están por encima de él, pero sigue siendo una marca europea, tecnología alemana, muy segura. Y qué ironía, ¿no? Su esposa y su hija. Sobreponerse a una prueba así, humanamente hablando, es insufrible, insoportable. ¿Cómo lo consiguió? La única explicación es que Dios dio la fuerza, que Dios dio el consuelo y la fortaleza para él sobrellevar una prueba tan difícil. Por eso dije que cuando las cosas no tienen sentido hay que correr a la Biblia, y que tenemos su promesa y el alivio de que Él no nos dará algo que no podamos sobrellevar. Hay una pregunta. Dale. De Santiago, dice el hermano Larín: ¿en qué sentido triunfa la misericordia sobre el juicio? En Santiago 2:13 dice: porque el juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Bueno, es que con la misma vara que medís serás medido. Entonces, si alguien no ocupa la misericordia, tampoco va a ser ocupada con él. Ese es el asunto. Al respecto de eso está hablando. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Cómo vuela el tiempo. No deja de leer su Biblia todos los días, ore todos los días. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Buenas noches a todos.